La pletismografía, que es el examen ideal para la determinación de los volúmenes pulmonares no dictaminados bien por la técnica de lavado de nitrógeno y por la técnica de dilución del helio para medir los volúmenes que nos mide el espirómetro. Tenemos un principio que es general, que vamos a tener que buscarlo acá. Este es un pletismógrafo, como una cabina. La persona está dentro, pero ¿qué hace uno primero? Saca a la persona acá, sella la caja y la calibra. La calibra es que con una jeringa grande le mete un volumen, va metiendo el volumen y va midiendo las presiones acá. Entonces vas haciendo un listado de presiones 1, 2, 3, 4 y de cuánto equivale inyectarle este volumen, cuánto equivale en presión, para poder intercambiar volumen con presión, que después lo necesitaremos. La pletismografía corporal trabaja bajo el principio de la ley de Boyle. Entonces, nosotros tenemos acá un neumotacógrafo, que con él por acá tenemos una manera de medir la presión aquí en la boca, y aquí sale la medición en la vía aérea, en la boca. Y aquí tenemos un medidor de presión para medir la presión en la caja del espirómetro, correcto. La pletismografía que trabaja con la ley de Boyle dice que la ley de Boyle, recordemos que a temperatura y a n gas constante, la relación de la ley de Boyle nos permite decir nosotros lo siguiente. Nos permite decir que P1 por B1 es igual a P2 por B2. Entonces, nosotros simplemente tenemos que hacer algunas asunciones que son importantes. Vamos a meter ya a la persona adentro, la vamos a colocar en su neumotacógrafo y vamos a cogerlo al final de una expiración. Al final de una expiración, la presión que yo mido aquí en la boca va a ser la misma presión que él tenga en los alvéolos, precisamente porque aquí no hay flujo en este momento. El volumen que va a tener en el momento va a ser CRF, que es nuestra incógnita y que nosotros no conocemos. Después, ¿qué vamos a hacer con él? Vamos a cerrar el shooter acá y le vamos a decir, trate de respirar. Al tratar de respirar, él va a expandir el tórax. Al expandir el tórax, comprime el aire que hay por acá y va a aumentar la presión de la caja. Esa presión de la caja la aumenta X. Y yo ya como tengo una manera de pastelear un aumento de la presión de la caja X, ¿cuánto me equivale a cambiar el volumen? Podré tener claridad de cuánto cambió el volumen en ese paciente. Entonces, la pregunta que uno se va a hacer es la siguiente. De todas maneras, como aquí no hay flujo de aire, porque está cerrado, la presión que haga aquí en la boca también va a ser igual a la del alvéolo. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es tratar de plantear la ley de Boyle para aplicarla a una pletismografía corporal. ¿De acuerdo? Y eso tenemos entonces de la siguiente manera. P1 sería la presión que hay en la boca antes de empezar a ocluir el shooter, cuando está calmado, está al final de una expiración, la presión en la boca es igual a la presión del alvéolo. Ese es mi P1, la presión en la boca inicial. Es la presión atmosférica. Bueno, V1 es mi CRF. Esa es mi incógnita. Esa no la conozco yo. P2 es la presión que yo voy a hacer cuando yo cerré el shooter. Y le dije que hiciera el esfuerzo inspiratorio. Esta presión aquí en la boca cayó, pero es fiel reflejo de la que hay en el alvéolo, porque aquí no hay flujo de aire, porque el oclusor está cerrado. Y aunque hay una expansión del tórax, no quiere decir que haya entrado aire, porque el aire es lo último que entra en una respiración con presión negativa. Entonces, la presión que va a haber en la boca es al final la vamos a llamar presión final, o P2,
en la boca, que es una medida, es medida después de que yo hago el esfuerzo cuando la boquilla la cerré. Entonces eso lo vamos a llamar como la presión en la boca al final, después de que cerré el shooter. Y obviamente, ¿cuál va a ser mi volumen 2? Mi volumen 2, ya como aquí hay una persona, es el volumen de la caja más el volumen que hay en los pulmones. O sea, CRF, ahí que va a haber. Inicialmente había CRF, el paciente, y lo que haya cambiado de volumen, porque este paciente ya el volumen va a quedar ocupado por el CRF, que fue lo que cambió, más mi delta de volumen, lo que cambió el volumen en la caja, correcto, porque al comprimir, él hundió esto acá y aumentó, al expandir el pulmón, aumentó la presión de la caja, que me equivale a un cambio de volumen, correcto. Ese cambio de volumen lo utilizo yo para averiguar mi nuevo volumen final, que va a ser la suma de ¿quién? De lo que yo tenía en CRF inicial, más lo que cambie el volumen de la caja, porque la caja, al abrirse este CRF, al aumentar ahí, yo quedé con CRF más lo que le quité de volumen y expandió, que lo pierde la caja. ¿Y cuánto perdió la caja? Lo que yo, al calibrar el pletismógrafo, lo grafiqué contra presión. Entonces, una fórmula para escribir esto sería entonces simplemente decir lo siguiente. Como partimos de que B1 es igual a P2, B2, correcto, nosotros decimos que P1 es mi presión inicial en la boca por CRF, que lo desconozco, y es igual a P2, que es la presión en la boca, por B2, que es CRF, más mi cambio de volumen, correcto, porque CRF era el inicial y mi volumen final aumentó a lo que tenía CRF más lo que se expandió en ese momento. Ese es mi volumen final. Entonces, ¿qué queda ahí? Yo simplemente, pues si simplemente hago esto, P1 CRF es igual a P2 CRF más P2 delta de B. ¿Correcto? Y yo paso esto para acá, P1 CRF menos P2 CRF es igual a P2 delta B. Saco factor común CRF, P1 menos P2 es igual a P2 por delta de B, de donde mi CRF es igual a P2 por delta de B sobre P1 menos P2. Y ahí tengo la manera de calcular por pletismografía, ahí tengo ya hecha la ecuación, el aparato tiene ya integrado eso, y con eso estoy midiendo mi volumen que se llama, bueno, en este momento es una capacidad que se llama CRF. Mire que es lógico salir, todo esto fue saliendo de un P1 conocido, un P2 conocido, y aplicando la ley de Boyle, P1, B1 igual a P2, B2. Volvemos a repetir, P1 ¿cuál era? Cuando este paciente no ha arrancado la maniobra, tiene el shooter abierto, no está tomando aire, está al final de una aspiración, su volumen 1 es CRF, su P1 es la presión en la boca, que es la manifestación de la que hay en el alvéolo. La P2 va a ser cuando yo cierro el shooter, él haga el esfuerzo inspiratorio y al inspiratorio este tórax se abre, entonces le cambia el volumen a la caja, que lo pasteleo con lo que haya aumentado la presión en la caja, y entonces la presión nueva que tenga el alvéolo es la misma en la boca porque no hay flujo de aire, ese es mi P2. Y mi B2 va a ser el volumen inicial más lo que cambió mi tórax en volumen, que fue el haberse expandido, que es mi cambio de volumen. Ese CRF más cambio de volumen es lo que nosotros hemos expresado acá. Con esto entonces quedamos con una muy buena ya descripción de los volúmenes y capacidades pulmonares determinados por estas tres técnicas.